Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbetav betzibanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, mis amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una reunión más de el Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Ramiro e Isabel, los siervos de Yahweh en esta casa hermosa que Él ha levantado. Le damos las gracias a Él por permitirnos reunirnos un Shabbat más para escudriñar su bendita Torah. Amén. La porción de esta semana, la que nos toca estudiar esta semana, es la porción número 17, que lleva por nombre Yitro. Yetro significa su excelencia. La base bíblica para esta porción está en el libro de Éxodo 18:1, del 20 al 20, incluido el versículo 26, y la porción profética está en Isaías capítulo 6 y el capítulo 9. Y del pacto renovado del Brit Hadashah vamos a ver vamos a recorrer por muchos versículos, sí, como están en Lucas, Matillahu, Yohanan, y bueno, y algunos otros más, Romanos, Tito, 1 Timoteo, etc. Amados hermanos, en el estudio de la Torah de la semana pasada, que se llamaba Beshalach, recuerdan ustedes que Elohim sacó a Israel de Egipto y dividió el mar para salvarlos del faraón y de los egipcios, ¿no? Elohim proveyó las necesidades de su pueblo en el desierto, haciendo llover maná del cielo y sacando agua de la roca. Amén. En esta semana, en la parashá Yetro, el suegro de Moshe, se llama Yetro, viene de Madián junto con la esposa de Moshe y dos de sus hijos para encontrarse con él en el campamento de los israelitas. Después de escuchar todos los grandes milagros que Elohim había realizado para liberar a su pueblo. Recordemos que los nombres de las parashot vienen de la primera palabra significativa que aparece en la porción de la Torah que estudiamos. Yitro o Yetro en español, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, llega con la esposa e hijos de Moisés. Amén. Recordemos lo que es un sacerdote. En hebreo se dice Kohen. En Éxodo, en Shemot 2, del 16 al 21, dice: las 7 hijas de un sacerdote de Madián vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre Yetro. Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dio a Moshe su hija Sípora, ave, significa ave, en matrimonio. Okay. En el Targum vemos que a Yetro se lo llama jefe de Madián en lugar de sacerdote. Pero también aclara en el comentario en el Targum que los creyentes en el Elohim de Israel eran y serían llamados sacerdotes y reyes. Es bien interesante que lo que vemos y leemos en Shemot 19:6 también, que es algo muy importante, porque ahí nos dice: y ustedes serán, dice Shemot 19:6, un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas, dice la palabra, son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Recordemos también que Melquisedec, al encuentro con Abraham en Bereshit, fue llamado sacerdote. En Génesis, Bereshit 14 al 18, Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era Cohen, sacerdote de El Elión, el poderoso Altísimo. Amén. Amados, el sacerdocio levítico es establecido más adelante
Y lo vamos a ver en las siguientes porciones de la Torá, las siguientes semanas. Yetro, de acuerdo al Talmud, dice que aparece más bien con 7 diferentes nombres en 7 oportunidades. Uno es Reuel, Yeter, Yitro, Jovev, Geber, Keni y Putiel. Cada uno con un propósito específico. Hermanos amados, con esta breve introducción los invitamos a ponerse cómodos y comencemos a maravillarnos y a gozarnos de esta preciosa lectura de la porción número 17, Yetro. Amén. 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 Entonces vamos a irnos a la palabra de Adonai. Y vamos a comenzar a leer. Bien. Leamos el versículo 1, por favor. Ahora Yetro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Amén. Hermanos, era inevitable que tan grandes maravillas que hizo Yahweh quedaran ocultas. Se enteró de todo lo que Elohim había hecho, dice la palabra, ¿no ve? La noticia entonces corrió de tal manera que Yetro en Madián supo más bien lo que había sucedido. De la misma manera, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer notorias entre todos los pueblos las maravillas de Yahweh. Acompáñenme un momento a Salmos. Vamos a retornar nuevamente luego a Salmos 45. Has multiplicado tus obras maravillosas, oh Adonai mi Elohim, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. Amén. Entonces, igual que Yetro, ¿no?, le exaltaba de esa forma, estaba maravillado con lo que había hecho Yahweh con su pueblo, con el pueblo de Moshe. Retornamos entonces. Vamos al versículo 8. Moshe dijo a su suegro todo lo que Elohim había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Adonai los había rescatado. Hermanos amados, la mejor manera de testificar es contando los hechos maravillosos que Yahweh ha hecho. Es necesario que la gente conozca a Yahweh por sus hechos, por Amén. sus prodigios, y no por estrategias humanas o medios que rayan en lo místico, ¿no es verdad? Es que Yahweh, mis hermanos, es real y como tal debe ser presentado. Amén. Esto solo se puede lograr mediante su espíritu de santidad, mediante el Ruach HaKodesh. Hechos 1.8, vamos a ir un momento a Hechos. Nos habla algo sobre eso. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehudá y Shomrón, en verdad, hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, actualmente las dos casas de Israel no han sido reunidas todavía, saben ustedes. Ahora es el momento en el que Yeshua ha escogido revelar a muchas personas que regresen a Israel, porque tenemos que ser sus testigos hasta el último recóndito de la tierra, de que Israel se encuentra en todas las naciones. Estamos dispersos por todo el mundo, ¿no es verdad? Baruch Hashem. Y volvamos entonces a Shemot 18:9 ahora. Yetro se regocijó por todo el bien que Adonai había hecho por Israel,
por haberlos rescatados de los egipcios. Y es precisamente la buena noticia la causa del asombro de Jethro, en lo que escuchan las maravillas y las grandezas de Yahweh. Esta besora, es decir, esta buena noticia, es la que confronta las creencias de oyentes que no creen en esto, ¿no? Y más bien derriba todo argumento que, ¿cómo se diría?, en contra de Elohim, ¿ya? No lo hacen verdadero, hasta el punto de que esas personas llegan a reconocer solamente cuando están convencidos del Elohim de Israel, exponiendo por encima de cualquier deidad que estén teniendo en ese instante. Y este es el testimonio que trae conversión, mis hermanos, a aquellos que estamos buscando este mensaje de redención. Amén. Romanos, a ver, ¿cuántos Romanos es? Romanos 10. Vamos a leer versículos 14 y 15. ¿Cómo entonces lo invocarán a él, excepto si confían en él? ¿Cómo confiarán en él si no lo han escuchado? ¿Y cómo escucharán si nadie les habla acerca de Adonai Yeshua? ¿Y cómo proclamarán si no fueren enviados? Como el Tanakh lo dice: cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom, anunciando salvación. Amén. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda de ascensión y sacrificios a Elohim y Aarón. Vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Hermanos, escuchar y reconocer solamente no es suficiente. El paso a la redención está en un sacrificio. Y fue eso precisamente lo que Jethro hizo. Un holocausto delante de Yahweh. Hoy en día no precisamos del sacrificio de animales, puesto que sabemos que Yeshua, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, ya lo hizo. Hizo un sacrificio de una vez y para siempre, ¿no es verdad? Eso lo leemos en Juan 1:29 y también en Hebreos 9:11-14. Sin embargo, hermanos, es necesario levantar un altar con todos los hombres que han tenido un verdadero encuentro con Elohim. Un altar de piedra. Es decir, ¿qué significará eso? Significa tener un altar sólido, o sea, de solidez, de firmeza, de integridad. Amén. Y en esta porción precisamente vamos a aprender a levantar ese altar y a vivir delante de Elohim en plenitud total. Amén. 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 13. Al día siguiente Moshe se sentó para resolver disputas para el pueblo, mientras el pueblo estaba alrededor de Moshe desde la mañana hasta la noche. Ok, entonces vemos que al día siguiente, al que Jethro ofreció el sacrificio, Moshe ejerció la función de juez sobre la nación. Que vemos, dice, se sentó a resolver disputas para el pueblo. ¿No es verdad? Amén. La palabra usada acá, juzgar, en el hebreo, resolver disputas, el resolver, juzgar. En el original hebreo se dice shafat, y eso está en el Strong 8202, anótenlo, que significa literalmente juzgar, pronunciar sentencia a favor o en contra, vindicar o castigar, litigar, dice literalmente o figurativamente, contender, defender, gobernar, juicio, juzgar, litigar. Eso es el significado literal de shafat, lo que nos da la idea de que Moshe atendió los litigios y problemas particulares que tenía el pueblo. Estos al parecer no eran pocos, puesto que estuvo todo el día en ellos, porque vemos ahí, dice, desde la mañana
hasta la noche, ¿no verdad? Amén. Amén. Ahora bien, tengamos en cuenta que Jethro hizo sacrificio a Yahweh. Entonces, esto es una clara muestra de su conversión total al Elohim, al Dios de Moshe, al Dios de Israel. Que he escuchado algunas veces algunas personas decir que Jethro no estaba convertido, pero acá nos dice que sí, ¿verdad? Ok, vamos a leer ahora versículo. Leeremos del 15 al 18. Moshe respondió a su suegro: es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. Cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. El suegro de Moshe le dijo a él: lo que estás haciendo no es bueno. De cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí contigo también. Es mucho para ti, no lo puedes hacer solo por ti mismo. Amén. Nuestro Padre Santo, nuestro Abba Kadosh, ha puesto a nuestro alrededor, hermanos, personas a las que usa para aconsejarnos. El consejo de un tzadik, el consejo de un santo, es recibido como que viene de Yahweh mismo, mis hermanos. Es decir, que Elohim usa a personas para mostrarnos en qué nos estamos equivocando. Entonces vemos que acá Jethro le hace ver a Moshe que solo sobre sus hombros él no va a poder llevar a cabo toda la obra que Yahweh puso en sus manos. Y este consejo no venía de cualquier hombre, provenía de uno que hacía sacrificios a Yahweh, como vimos anteriormente, y le presentaba ofrendas con temor y con temblor. Hermanos, en el reino debe existir una relación de interdependencia entre los miembros. Es decir, que todos tienen sus funciones y que todos dependen unos de otros. Es como una orquesta. En las Escrituras se tipifica al pueblo como un cuerpo en el cual todos los miembros cumplen una función única, especial, necesaria y además, digamos, como que inalterable, ¿okay? Como lo dice Primera de Corintios. Vamos un momento ya, Primera de Corintios 12. Del 12 al 14. No quiero... 12 al 14. Ya. Tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo, así es con el Mashiach. Porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sea Yehudim o gentiles, esclavos o libres, y nos fue dado un solo ruach a beber. Pues en verdad, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Amén. Así que escucha ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo, y Elohim estará contigo. Tú debes presentar al pueblo delante de Elohim, y tú debes traer sus casos a Elohim. Acá vemos que Jethro le recuerda a Moshe cuál es su función. Y su función era ser el líder indiscutible de Israel, la persona que haría las veces de intermediario entre Elohim y su pueblo, ¿no es verdad? Entonces es una responsabilidad que solo le correspondía a él. Esa era su prioridad ministerial. Ahora, debemos tener presente que la función que Yahweh nos dio no es para nadie más, ¿ok? Y que la función que Él le dio a los demás tampoco es para nosotros. Eso es lo que a veces tenemos que entender en las queilás, en nuestras asambleas, las congregaciones. Debemos tener presente el principio de bendición que no podemos pasar por alto y que está en Primera de Corintios 12, 21 al 22. Yo se los leeré.
dice mi versión. Por tanto, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. O la cabeza a los pies, no te necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos importantes, finalmente son los más necesarios. ¿Alguna vez han cortado el dedo gordo de su mano? No puedes manejar nada, ¿no? Estás como inútil, sí. ¿No es verdad? Amén. 20:21. Tú también debes enseñarles las leyes y las enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. Pero debes escoger de entre todos el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces a cargo de miles, cientos, 50 y 10. Amén. Entonces, hermanos, acá encontramos el principio más elevado del liderazgo espiritual, y es el acto de ¿qué? De delegar. Solo los grandes líderes entienden este principio correctamente, hermanos. Ahora el asunto está en no delegar a la ligera. Esas personas que se eligen deben tener ciertas características, como nos dice en los versículos que acabamos de leer, particularmente en el versículo 21. Primera característica es que deben ser, dice, capaces, ¿no? Competentes, capaces. Y esta cualidad alude a personas que tengan dotes para el liderazgo, que sean idóneos. Luego nos dice que sean temerosos de Elohim. ¿Para qué? Para ejercer un liderazgo espiritual se necesita más que todas las cosas una vida espiritual que respalde su ministerio, su testimonio personal. Es decir, debe ser una persona que manifieste los frutos del Ruach, de Elohim. Amén. Y también nos habla de que deben ser incorruptibles, es decir, aborrecer las ganancias deshonestas. Íntegros, ¿no? Es decir, personas que no caigan en descréditos por sobornos, por hacer, no sé, pues acepción de personas, ¿no? Por hacer un mal uso de las ofrendas que se dan en las congregaciones. Entonces, estos hombres de los que habla la Escritura deberían ser establecidos según su capacidad. Y nos dice el versículo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y es que Elohim tiene en cuenta las capacidades. Del llamamiento también depende esa responsabilidad. Amén. Amén. Ok. Lucas 12, 47 al 48, anótenlo, yo lo voy a leer. Dice, aquel siervo pues que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, más le pedirán. Y segunda de Timoteo 2:15 dice algo muy interesante. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Clarito, ¿no? Amén. 22. Normalmente ellos zanjarán las disputas del pueblo. Ellos deben traerte los casos difíciles, pero asuntos ordinarios ellos deben decidir por sí mismos. De esta forma, ellos lo harán más fácil para ti y compartirán la carga contigo. Ok. Amén. Entonces, la labor principal era atender asuntos sociales del pueblo. ¿Para qué? Para facilitarle la tarea a Moshe. Esto establecía un ambiente de comunidad e interdependencia. Podríamos decir que fue el primer Sanedrín. Ajá. Establecido en Israel. Trayéndolo hoy a nuestras congregaciones es lo que conocemos como el cuerpo de los ancianos de la iglesia, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que llamaban los ancianos de la iglesia. Hay algo bien interesante que quiero que lean conmigo y está en el libro de Maaseh Hechos.
Sí, ya estoy. Hechos. Hechos 6:3. Hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Ruach HaKodesh y sabiduría. Nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Amén. Refuerza perfecto ese versículo, ¿no? Amén. Uh-huh. Retornamos a la Torá 18, 25. Moshe escogió hombres competentes de todo Israel y los dio por cabezas del pueblo, a cargo de 1000, de 100, de 50 y de 10. Amén. Los niveles de jerarquía establecidos por Moshe garantizaban una mayor efectividad en su trabajo y al mismo tiempo se convertían en una distribución de carácter militar, ¿no? Parecía algún ejército sobre el pueblo. Acá es importante que reconozcamos que los líderes han sido puestos para nuestro bien y que no debemos levantarnos en contra de ellos. De la misma manera, no debemos pasar por encima su autoridad. Desobedecer, hermanos, a un líder es como desobedecer a Yahweh mismo. Amén. Amén. Romanos, el Rab Shaul nos decía algo interesante en Romanos. Romanos, un momento. 13 del 1 al 4. Todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridades que no sea de Adonai, y las autoridades existentes han sido puestas por Adonai. De modo que el que resiste las autoridades está resistiendo lo que Adonai ha instituido, y los que resisten traerán juicio sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son para atemorizar a los que tienen buena conducta, sino para los que la tienen mala. ¿Quieres vivir sin miedo hacia la persona en autoridad? Entonces sencillamente haz lo que es bueno y tendrás su aprobación, porque él es un siervo de Adonai y está allí para tu beneficio. Pero si haces lo que es malo, teme, porque no es por nada que él tiene el poder de la espada, porque él es siervo de Adonai. Allí está como vengador para castigar a los que hacen mal. Amén. Y vamos a un versículo más, a Hebreos. (13:17). Obedezcan a los ancianos y sométanse a ellos, porque ellos vigilan sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas, para que puedan hacerlo con alegría y no con quejas, porque esto no es beneficio para ti. Amén. Volvemos a la Torá. Cambiamos de capítulo, vamos a leer del 1 al 4, por favor. En el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron a la estepa, desierto de Sinaí. Ellos acamparon en la estepa. Al oriente del monte acampó Israel. Moshe subió a Elohim y Adonai. Lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob. Anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios y como yo los cargué sobre alas de águilas y los he traído a mí. Amén. Moshe, vemos que fue a encontrarse con Elohim en la montaña. Ahí es donde recibe un mensaje muy importante, no solo para los israelitas que allí estaban, sino para la posteridad. Es decir, dicho mensaje comienza declarando quién es aquel que lo emite. ¿No es verdad? Porque no está diciendo yo Elohim. Así le dirás a la casa de Jacob. O sea,
Elohim está refiriendo a Yahweh, le está hablando a Yahweh. Yahweh le está recordando a su pueblo que fue él quien los sacó de Egipto. Y no solo los sacó, sino los liberó, sino que también los trajo con su mano prodigiosa a su presencia. ¿No es verdad? Cuando hablamos de cargaré sobre las alas del águila, o sea, sobre alas del águila, es usando para mostrar una vez más sus maravillas y portentos. Eran en ese entonces, mis hermanos amados, 2 millones de personas aproximadamente, incluyendo ancianos, mujeres, niños y animales. Además de los accesorios de viaje, imagínense, tanta gente cargando sus enseres más, ¿no? Así es. El tramo era, hermanos, de aproximadamente 160 millas. Era un trayecto que se pudo haber realizado y recorrido en 3 días, caminando noche y día. Pero se han preguntado, dice la palabra, que su calzado no se gastó. No se gastó. Entonces, ¿podemos decir que ellos volaron o levitaron para que no se gasten sus zapatos? No, es así como Elohim abrió el mar en 2, mis hermanos. Hubo un gran milagro también en este recorrido. Otro tópico interesante de este mensaje, también podemos analizarlo en otros 2 aspectos. El primero es que para el tiempo presente, es decir, que el mensaje aplicaba para los oyentes de hoy, a los que se puede llamar la casa de Jacob, pero también en una dimensión profética que abarca a todos los hijos de Israel en todos los tiempos, lo que significa que no solo fue un mensaje importante para los que oyeron en ese momento, sino para todos y cada uno de los hijos de Israel en cualquier tiempo. Amén. Amén. Que vamos a leer ahora 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Baruch Hashem, amén. Con base en esta declaración, mis hermanos, y al hecho de haber sido quien los trajo de Egipto y los liberó con su mano prodigiosa, Yahweh les está dando un mensaje muy importante del que dependería su relación con él en los siglos por venir. Este mensaje comienza con un ahora pues, ¿no? O sea, como un sí. Es en realidad un sí en verdad, o sea, una palabra condicional, ¿no? Lo que nos muestra que nuestra relación con él depende de nuestra fidelidad. Amén. Si en verdad escucha mi voz, ¿no? Y guarda mi pacto. Si somos fieles con él, guardamos su pacto. Él siempre va a ser fiel. Hermanos, él hizo su parte al sacar a nuestros padres, a nuestro pueblo de Egipto, y a lo largo de la historia, el librarnos de todos los males. No hacemos nada para ganar su favor, puesto que él nos escogió de manera incondicional entre todas las naciones de la tierra. Eso léanlo. Amén. En Devarim, Deuteronomio 10:15. Pero hermanos, la bendición es condicional. Depende primero de escuchar la voz de Yahweh y de cumplirla en una sola palabra, es decir, obediencia. Entonces podremos recibir las bendiciones de Yahweh. La mayor, hermanos, la mayor bendición es ser el tesoro especial de él. Entonces es nuestro deber comportarnos como ese reino sacerdotal y gente santa que Elohim demanda. Entonces hay una condición que establece esta bendición y la vamos a leer en Devarim, en Deuteronomio, pero vamos a leer los 2 primeros versículos. Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Si escuchas atentamente a lo que Adonai tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mitzvot
todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Adonai tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia si tú haces lo que Adonai tu Elohim dice. Amén. Y ustedes terminen de leer Deuteronomio 28, la parte de las bendiciones, no son muchas, pero la condición es que seamos obedientes, ¿no es verdad? Baruch Hashem. Ahora, Josué también es interesante. Vamos a ver un versículo de Josué. El 8. Luego los hijos de Yehudá pelearon contra Jerusalén. No, perdón, Josué, mismo, jueces, mil disculpas. Josué 1:8. Sí, guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxitos. Amén. Aquí vemos nuevamente, guardas, meditamos, ¿no? Es decir, nuevamente, obediencia, ¿no es verdad? Obediencia es lo que demanda nuestro Abba de nosotros. Vamos a ver un poco más adelante, creo. El 8. Todo el pueblo respondió como uno. Perdón, desde el 7, por favor. Ya. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Adonai le había ordenado decir. Todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Amén. Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai. Ese día, hermanos, el pueblo respondió positivamente al pacto que Yahweh establecía con ellos, lo que los hacía responsables si lo quebrantaban. Es por eso, por lo que a lo largo de la historia, Yahweh le reclama haber quebrantado dicho pacto. Esta desobediencia establecería la historia de las dispersiones, que hoy en día, como sabemos, no se tienen en cuenta para la restauración de todas las cosas. Hoy se predica, hermanos, un evangelio de la buena noticia, totalmente alejado del entendimiento de lo que causó la mala noticia. Amén. Amén. Cacho, acompáñame por favor a Primera de Reyes 11:30-31. Ahijá se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Jarobeam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de las manos de Salomón y yo te daré 10 tribus a ti. Hermanos, a ver, voy a tratar de explicar cortito esto y ojalá que me entiendan bien. Este entendimiento hoy no se tiene en las congregaciones, pero nosotros somos privilegiados a recibirlo, pues nos hace parte de la restauración de todas las cosas. Entonces, una vez que entendemos esto, es más fácil, cobra más sentido lo que escuchamos, lo que leemos, por ejemplo, estos versículos. Vamos a ir, son cortitos, vamos a ver Hechos 1:6. Y ya se puede entender con mayor claridad. 1:6, ¿qué nos dice? Cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino a Israel? Correcto. Y vamos a Amos. Vamos a ver el 9:11. Cuando ese día venga, yo levantaré la Sucá caída de David. Yo cerraré sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en días antiguos. Amén. Y más adelante en el 14 nos dice algo también interesante.
y muy hermoso. Yo restauraré la cautividad de mi pueblo Israel. Ellos reedificarán y habitarán las ciudades arruinadas, plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán jardines y comerán su fruto. Amén. Y vamos a ver un versículito más, por favor, permítanme. Vamos a ir a Oseas 1:10. De todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando, una vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Adonai viviente. Amén. Amén, hermanos, qué hermosa promesa a nuestro Padre. 19:9. Adonai dijo a Moshe, mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo y también que confíen en ti para siempre. Moshe había dicho a Adonai lo que el pueblo había dicho. Amén. La frase que ven ustedes ahí, para que el pueblo, está modificada por la palabra abur, que significa por amor, a causa de, por motivo, ¿ya? Entonces, para que el pueblo, entonces nos está refiriendo a que por amor, por amor al pueblo, ¿se dan cuenta? A causa del pueblo, qué cosa más hermosa. Es decir, entonces, que Yahweh se hizo audible a todo el pueblo, hermanos. ¿Para qué? Para que confiaran en Moshe. Y además nos dice algo hermoso cuando vemos en el hebreo, por amor a ellos mismos. Qué cosa más bella, ¿no? Amén. 10 y 11. Así que Adonai dijo a Moshe, ve al pueblo, hoy y mañana apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Adonai descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Amén. Amén. La orden, hermanos, entonces fue básicamente hacer tevilá. La frase tercer día hace alusión a la resurrección de Yeshua, como lo muestra, más bien, como la muestra más elevada de la gloria de Yahweh. Porque entonces dice, y se preparen ¿para qué? Para el tercer día. Este término siempre está mostrando el tiempo profético del regreso de nuestro Mashiach a reinar en la mañana del tercer día, ¿no? Amén. Amén. 12. Pondrás límites para el pueblo todo derredor y dirás, tengan cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Cualquiera que toque la montaña de cierto será puesto a muerte. Hay un comentario hermoso de un estudioso de la Torah que dice, referente a este versículo, nos dice, la santidad implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican. Santidad significa hacer una división entre una cosa y otra. En el reino de los cielos hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob. Hay niveles y límites. Cuanto más santa sea una persona, más podrá acercarse a Elohim. La santidad tiene que ver con acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los sacerdotes. Amén. El pueblo no podía traspasar esos límites. Es muy grave traspasar los límites que Elohim marca. Siempre trae graves consecuencias. El pueblo no había aprendido esta lección y Elohim le insta a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspase esos límites. 14 y 15. Moshe descendió del monte al pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Él dijo al pueblo, prepárense para el tercer día, no se acerquen a una mujer. Amén. Estaba leyendo, el flujo de semen produce impureza ritual, como lo pone en Levítico 15, 2, 3. Es por eso por lo que los hombres no podían tener relaciones sexuales durante ese tiempo para mantenerse puros.
Ahora bien, la pregunta que surge al respecto es, ¿por qué algo tan sublime como la semilla de la vida misma se convierte en algo impuro? Entonces, la explicación es bastante simple. Dice, son millones de espermatozoides que potencialmente llegarían a ser personas, pero mueren, y no puede haber nada muerto en la presencia de Yahweh. Amén. Es más, Elohim nunca solicita flores en sus altares, por más hermosas que sean. Es necesario cortarlas de repente para poner en un florero en nuestra casa, qué sé yo. Pero también si las cortas ya tienen un proceso de descomposición a muerte, ¿no? Porque la pones en un vaso, pero al tiempo se van a marchitar, ¿no es verdad? Van a deteriorarse. Es algo interesante cuando vamos a algún cementerio judío, o cuando vemos que un judío es enterrado, ¿qué ponen encima de sus lápidas? Ponen piedras. Sí. No ponen flores. 19:16. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Amén. Hermanos, esta fue la primera celebración de Shavuot. En esta fiesta se celebra la entrega de la Torah desde el cielo. Estaban ahí, recuerden. Es por eso, por lo que después de la resurrección de Yeshua, se recibe una vez más la Torah, solo que esta vez fue grabada ¿dónde? En los corazones de los creyentes. Veremos un momento Jeremías 31-33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro Amén. de ellos y la escribiré en sus corazones. Amén. Yo Gloria seré a Dios. su Adonai y ellos serán mi pueblo. Hermoso. Y otra perspectiva importante para aclarar está en otro versículo hermoso, en el Brit Hadashah. Y vamos a ir a Hechos nuevamente. Vamos a ir a Hechos 2, del 1 al 2. La fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Omer y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Pentecostés, como conocíamos antes, ¿no? Que en hebreo, saben ustedes, es Shavuot y significa semanas. Ahora, la interpretación acomodada de la teología moderna, por decirlo de alguna manera, busca dar a entender que en ese día de Pentecostés, en realidad la fiesta de Shavuot, se fundó la iglesia cristiana. Ese es un grave error, pues nuestro Mashiach, como sabemos, nos han enseñado y el Padre nos muestra, no vino a crear nada nuevo en ese momento, ¿no es verdad? La palabra nuevo está definida en el Strong bajo varias variables, pero ustedes conocen una que es Hadash, ¿no ve? Hadash, que significa reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Brit Hadashah, pacto renovado, restaurado, ¿ok? Y presenta el fundamento la palabra como tal. Es decir, también tiene una raíz en la palabra Hadash, con K antes, ¿no? Del Strong 2319, anoten eso, que es completamente idéntica a la anterior, pero esta palabra es definida como nuevo solo a modo de entendimiento para la traducción, nada más. Recordemos, mis hermanos, que hay palabras que no tienen definición en el hebreo cuando se intenta traducir de un idioma a otro. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en esta apreciación? Porque, hermanos, es necesario que confirmemos lo que la Escritura establece. Eclesiastés 1:9 nos dice: lo que ha sido, lo que será, es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Hay una palabra hermosa que en hebreo se dice bará. Bará significa crear de la nada. Y es utilizada en el primer capítulo de la Escritura por parte de Elohim.
quien es el único Bará, o sea, creador de la nada. A partir del establecimiento de todos estos elementos, Bará se ejecuta como una renovación de todas las cosas para diseñar y redefine lo que ya Elohim creó. El hombre, hermanos, no inventa nada, no crea, solamente descubre. Amén. Amén. 21. Adonai dijo a Moshe: desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para ver a Adonai. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Los límites establecidos por Yahweh son para nuestro bien. De hecho, en eso consiste la santidad, en no violar los límites que Elohim nos ha puesto. A veces, hermanos, estos límites son niveles de santidad y responsabilidad que Él establece. Ahora, no es lo mismo el nivel de santidad y responsabilidad de un Kohanim, de un sacerdote, a uno que no lo es. Y es que a veces queremos ciertos niveles de responsabilidad para los cuales aún no estamos preparados. Eso, hermanos, desencadena regularmente en un fracaso. No todos los líderes de Israel puestos por Moshe estaban sobre miles. ¿Recuerdan? Al principio hemos leído eso. Había unos sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10, dependiendo del nivel de cada cual. Entonces, traspasar esos límites podría haber sido fatal. Y estos límites se respetan cuando hay temor de Yahweh. Amén. Amén. 22. Aún los Kohanim, que les es permitido acercarse a Adonai, tienen que mantenerse kedoshim. De lo contrario, Adonai puede irrumpir contra ellos. Okay. Amén. Los sacerdotes, vemos acá, tenían una responsabilidad superior al resto del pueblo, por lo que demandaba un mayor grado de santidad y un menor margen de error. Ahora, el hecho de que un sacerdote no mantuviera un nivel de santidad acorde a su ministerio representaba un peligro para su vida. En este punto, lean ustedes en sus casas Levítico 10, del 1 al 2. Amén. Amén. Okay, vamos a cambiar de capítulo 21. Y aquí empezamos a una parte hermosa de esta porción. Y Elohim, Aleph Tav, habló enfáticamente todas estas palabras diciendo. ¿Quién dice ahí? Qué cosa más hermosa este primer versículo. Y Elohim, Aleph Tav. ¿Quién es Aleph Tav? Yeshua. Yeshua habló enfáticamente estas palabras diciendo. Qué cosa más hermosa. Acá, hermanos, es donde comienza el relato de lo que mal se conoce como los 10 mandamientos. En realidad, ya hemos visto antes, son 10 enunciados, es más, son 10 palabras que contienen importantísimas instrucciones, ¿verdad? Estas 10 palabras constituyen la Torah moral de Yahweh. En el tercer nivel del Pardes de estudio de la Torah, que es Terash, esta porción es llamada Kalá. Kalá es novia, pues a la novia se entrega el contrato matrimonial, es decir, su ketubá, ¿no es verdad? La novia es el pueblo y este contrato es la Torah. Es decir, los mandamientos van a ser los votos, o van a representar más bien los votos matrimoniales, y Moshe hace el papel del notario en esta ceremonia. Es de carácter entonces urgente, primordial, importantísimo conocer las etapas de una boda hebrea, porque de ello depende entender completamente el plan redentor de Israel. Por el chat en nuestro canal de Telegram les voy a mandar un resumen de una boda hebrea para que puedan entender esta parte de este capítulo. Muy bien, entonces directamente entramos a las palabras. 22, la primera palabra. Aleph, yo soy Adonai, tu Elohim, quien lo sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Amén. Esta, hermanos, es la primera de las 10 palabras. Comienza declarando quién es el que habla. Nos dice, yo soy Adonai, tu Elohim. ¿No es verdad? Toda la Torah está basada en la persona de Yahweh mismo.
Cuando lo entendemos como mandamiento, estamos tocando la base fundamental y columna vertebral, hermanos, de la fe hebrea. Porque nos dice, yo soy Adonai tu Elohim. Es nuestro verdadero sentido de pertenencia y claridad, unión con el único Dios. Amén. Amén. Del 3 al 6, vamos a ver la segunda palabra. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa encima del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso, el Caná, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esta segunda palabra, hermanos, alertaba a no poner a nada ni a nadie por encima de Yahweh, a no ponernos frente a ningún dios pagano u objeto de idolatría, imagen, monumento, iglesia, persona, pastor, no sé lo que sea, hijos, padres. Y más aún, esto prohíbe la creación de imágenes, además, que ilustren a cualquier deidad o inclusive a Yahweh mismo. La escritura nos dice en Isaías 40:18, ¿con quién entonces pueden comparar a Elohim? ¿Qué imagen compara con él? Hermanos, tenemos que tener presente que la idolatría no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestra descendencia. De la misma manera, nuestra obediencia, hermanos, se hace notoria en nuestra descendencia. Ojo. También resaltaremos una carga y por ende la consecuencia del pecado de idolatría muy delicada que recae en las familias que han practicado dicho pecado. Amén. Miren lo que dice el Salmo 135. Del 15 al 18. Los ídolos de los Goyim, de las naciones, son no más que oro y plata, obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, porque no hay aliento en sus bocas. Que los que los hacen sean semejantes a ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Amén. Amén. Tercera palabra. Qué interesante es esto. 7. Gimel, no pronunciarás el nombre de Adonai tu Elohim falsamente, porque Adonai no tolerará al que equivoque su nombre falsamente, al que invoque su nombre falsamente. Amén. Esta ha sido, hermanos, una de las declaraciones más, pero más mal interpretada por nuestros hermanos en la casa de Yehudá, puesto que la prohibición estaba dada no por el hecho de mencionar su nombre, le hace bien el versículo, sino por tomarlo en vano. La palabra usada acá para en vano, en hebreo se dice shav, que significa falso, hipócrita, mentiroso, vano, etcétera, ¿no? Está en el Strong 7723 para que lo revisen, en el Strong del hebreo. Por lo que podemos entender que de lo que está hablando es de no usarlo falsa o hipócritamente, o con el objetivo de maldecir, no solo de usarlo, sino de llevar mal su nombre. Del 8 al 11 vamos a ver la cuarta palabra. 8 al 11. Dalet, recuerda el día de Shabbat para hacerlo Kadosh, santo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra,
el mar y todo en ellos, y en el séptimo día él reposó. Por esta razón, Adonai bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Amén. 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 Fíjense, hermanos, estas porciones, el versículo 8 comienza con la palabra recuerda. Alet. Recuerda, por lo que se muestra que no fue un mandamiento establecido en ese momento, sino uno que ya había estado establecido mucho antes, ¿no es verdad? Recuerda, no está diciendo recuerda. Dicha palabra en hebreo recuerda se dice sacar, del Strong 2142, que significa marcar, es decir, como para que sea reconocido, ¿ya? Marcar, señalar. Este día entonces es establecido por y para Yahweh. Él, además, vemos acá, lo hemos leído, lo estableció como sagrado. El descanso aplicaba no solo para los hombres, sino también para los animales, como hemos leído. Incluso nos menciona a los extranjeros que vivieran en Israel, es decir, a los siervos extranjeros también gozaban de este día. Entonces, hemos entendido un principio fundamental, y es que todos los hombres que tuvieron un encuentro con Yahweh a través de la Escritura establecieron como marca imborrable, hermanos, de ese momento lo que significó y a dónde nos llevaría. Es decir, lo que les hablé hace un momento, un altar de piedra firme, íntegro, sólido, y el que estamos teniendo un encuentro con Yahweh a través de su poderosa verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su Torah. Entonces, es necesario que recibamos estas palabras de lo alto y levantemos nuestro altar de piedra. Estamos en este instante leyendo, hermanos, y aprendiendo de el documento, podríamos llamarlo, por decir algo, más elevado de la fe hebrea. Estamos recordando lo que Yahweh le instruyó a Moshe, es decir, las 10 palabras o los 10 mandamientos de nuestro Elohim. Debemos adoptar entonces con claridad, con decisión y compromiso en nuestra vida espiritual el Shabbat. No dejen de celebrar Shabbat en sus casas, mis hermanos. También lo que es el cuarto mandamiento, no es una fiesta judía, es cuarto mandamiento. Además hemos leído que es un pacto entre Él y nosotros, entre Él y su pueblo. Es lo más hermoso que podemos hacer. Es el regalo más maravilloso de Elohim para los que vivimos en su shalom. Amén. 20:12, la quinta palabra. Honra grandemente a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a la cual Adonai tu Elohim les está dando. Hermanos amados, honrar significa estimar. En este caso, esta estima es representada también financieramente con los papás. Para los hermanos judíos es un pecado ante Yahweh el no ser desprendidos con sus padres. Entonces este mandamiento está íntimamente ligado a la vida, es decir, que es promesa de Yahweh dar larga vida a los que honran a sus padres, hermanos, y también si lo hacen financieramente. Amén. Y en el orden que el mandamiento lo está expresando. Si ustedes leen con atención el versículo 12, primero nombra al padre y luego a la madre. Honra, dice grandemente, o sea, te dice, cuando habla de grandemente, es con muchas cosas, ¿no? Con todo lo que tienes seguramente. A tu padre primero y a tu madre luego. Entonces, pero acá no es cuestión de montos, ¿no es verdad? Es una cuestión de prioridad, de respeto, de amor hacia nuestros padres. Amén. Amén. Ok, sexta palabra. El 13. No asesinarás. Ok, el mandato consiste en no cometer asesinato. Pero, digamos, dice, se refiere a que no tiene que ser más bien un acto premeditado y consciente del que lo lleva a cabo. Yo con premeditación mato, eso está prohibido. No asesinarás. Pero no así cuando se hace juicio o se actúa en defensa propia. No estarías violando este mandamiento. En los accidentes se mata, pero no se asesina.
En el ejército y la policía, bueno, ellos matan por no sé, pero algunas veces es en defensa, ¿no? En las guerras los ejércitos se enfrentan. Séptima palabra, el 14. No cometerás adulterio. El adulterio, hermanos, consiste en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esta es una de las dos condiciones para la cual se rompe dicho pacto. A ver, en este punto no vamos a leerlo todo, pero me gustaría que lean ustedes en sus casas Proverbios, si no me equivoco es el 5, vamos a ver. Sí. A ver, leeremos unos cuantos versículos, pero ustedes lo van a leer en general, pero veremos, el Padre ha mostrado en este momento. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mis palabras, para que preserves la discreción y tus labios vigilen el conocimiento. No escuches a la mujer inservible, porque los labios de la ramera destilan miel, que por una temporada deleitan tu paladar, pero al final ella es tan amarga como el ajenjo y más afilada que espada de dos filos. Amén, hasta ahí, ¿no? Lean ustedes más abajo, es muy interesante, pero creo que acota bastante bien a esta séptima palabra, ¿no? Que está en Shemot 20:14, de no adulterarás. Anótenlo para que lo lean, por favor. Y nos vamos a ir a la octava palabra, que está en Shemot 20:15. No robarás. Okay, aquí se refiere no solo al robo de objetos que no nos pertenecen, sino también al secuestro. Además, esta palabra se usa también para referirse al fraude y a las estafas, mis amados. Novena palabra, 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ok, entonces allí nos dice, cuando se habla de falso testimonio, se refiere a acusar falsamente a alguien. También aplica el hecho de saber que alguien está siendo acusado falsamente y no hacer nada al respecto. Los principales líderes del tiempo de Yeshua cometieron este pecado al proferir contra él falsos testimonios. ¿Bien? Eso lo vamos a estudiar, o léanlo ustedes, en Mateo 26, del 59 al 61. 20:17, la décima palabra. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Amén. El hecho de desear algo que le pertenece a alguien, hermanos, es codicia. David, el Melech David, cayó en este pecado cuando codició a la esposa de Urías, ¿no? Urías el Eteo, lo que lo llevó a deshacerse de uno de sus más leales hombres, con tal de quedarse con su esposa. Y esto, hermanos, lo pueden revisar ustedes en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 14 al 15. Ok, ya estamos terminando. El versículo 18, por favor. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia. Amén. Entonces fue tan grande, hermanos, y sublime este evento, que provocó, dice, gran temor en el pueblo. Esta fue la primera fiesta de Shavuot que vivió el pueblo de Israel. Un evento similar ocurrió en otra celebración de Shavuot. Se trata de la registrada en Hechos capítulo 2, leanlo ustedes, en la que el Ruach HaKodesh se derramó sobre los creyentes en Jerusalén. Amén. Baruch Hashem. 20. Moshe respondió al pueblo: no tengan temor, porque Elohim solamente ha venido para probarlos y hacer que le teman a él, para que no cometan pecados. Amén. Fue tan grande el temor que provocó la presencia de Yahweh, que el pueblo no quiso que él hablara con ellos, sino que hablara directamente con Moshe. ¿No es verdad? O moriremos, dice, ¿no? Es por eso, por lo que Moshe les dice que ellos habían sido testigos de esto, con el fin de que el temor reverente
estuviera siempre en ellos. 21 al 23 ahora, o del 20 al 23, ya con eso terminamos. Así que el pueblo se paró a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba Elohim. Elohim dijo a Moshe: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. No harán conmigo dioses de plata, ni se harán dioses de oro para ustedes mismos. Este mandamiento, hermanos, nos enseña a cubrirnos las piernas cuando ministramos a Yahweh, puesto que aquí no estamos hablando de las partes íntimas, sino de las piernas específicamente. Amén. Y con esto, mis amados hermanos, habríamos concluido la lectura de la porción de esta semana, la porción 17, Yetro. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Les recomendamos que puedan revisar este video nuevamente en nuestro canal de YouTube y puedan pararlo, revisar sus notas, volver a leer la Torá, y nuestro Abacadosh con total seguridad va a hacer más revelaciones a su vida. Le agradecemos porque nos ha permitido llegar a esta jornada para encontrarnos con Él, para escudriñar su bendita Torá. Amén. Para que Él nos hable, nos enseñe, nos ministre, ¿no es verdad? Y si Él lo permite, si está en su voluntad, nos volveremos a encontrar el siguiente Shabbat para continuar la hermosa lectura de su Torá maravillosa. Que tengan una semana bendecida de la mano poderosa de nuestro Abacadosh, que su Torah sea la luz que ilumine su caminar durante esta semana, mis amados hermanos. Que el Shalom de nuestro Abba esté con ustedes permanentemente. Será entonces hasta la siguiente semana. Le mandamos un gran abrazo. Shavua Tov. Baruch Hashem. Baruch Hashem.